Delincuentes protagonizaron un violento asalto a una joyería ubicada en la comuna de Maipú. La banda ingresó fuertemente armada y efectuó disparos al interior de un concurrido centro comercial. El presidente Sebastián Piñera refutó dichos de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Ella aseguró que para su oficina el presidente Nicolás Maduro es el jefe de Estado legítimo de Venezuela. El presidente Piñera cree lo contrario y levantó la figura de Juan Guaidó. Esta tarde, la chilena Christiane Endler podría ser elegida como la mejor portera del mundo gracias a su gran campaña en la selección chilena y en su actual club, el Paris Saint-Germain. Mega Noticias Conecta. Con Andrea Aristegui y José Antonio Neme. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a las noticias. Hay que volver a la realidad. Lamentablemente, luego de este fin de semana extra largo, ya estamos de vuelta para revisar las principales informaciones de esta semana. Sí, se acabaron las fiestas, llegó la primavera, José Eso Antonio sí, Neme, nos enamoramos, ¿no? En esta temporada. Así que vamos a estar revisando también cuál es el pronóstico para esta semana, pero comenzamos con la información que ya adelantábamos en titulares, porque durante la tarde de este domingo, una banda de delincuentes asaltó con bastante violencia una joyería ubicada al interior del mall Arauco de Maipú. Bueno, hay información de testigos que estaban ahí en el lugar. Los delincuentes ingresaron con armas de fuego, en fin, agrediendo, digamos, a las personas que estaban al interior del edificio. Bueno, Daniela Valdés a esta hora nos cuenta los detalles. Daniela, buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Claro, esto se produce el día de ayer durante la tarde, cuando también ya el comercio estaba abierto, había bastante gente en el mall Arauco Maipú, ahí muy cerca de Vespucio con Pajaritos, en toda esta intersección, cuando un grupo de delincuentes que todavía no se ha podido determinar, porque se habló inicialmente de 3, todavía no hay certeza de que sean 3, pero lo cierto es que ellos ingresan a una de las grandes tiendas de este mall y se van directo hacia el sector de las relojerías. Es ahí donde intimidan a los trabajadores, en lo que han declarado los testigos, para llevarse todo lo que había en las vitrinas, rompiendo estas vitrinas y así sacando rápidamente una importante cantidad de relojes. Decía yo que amenazaron en varias ocasiones a los trabajadores que estaban ahí. Se habla de que habrían percutado varios disparos, lo que por supuesto causó el miedo entre quienes a esa hora estaban comprando en este concurrido mall de la capital. Hasta el momento no hay personas detenidas, pero sí se va a trabajar con las cámaras de seguridad de este recinto, por supuesto, para poder ver si es que se puede identificar a estos sujetos y si es que había algún tipo de integrante de la banda esperándolos fuera de este mall allí en la comuna de Maipú. Y vamos a revisar ahora otra información que ocurrió hace solo algunos minutos, pero que ya afortunadamente ya se ha dicho que se ha informado que las vías están desocupadas. Hablamos de Américo Vespucio al poniente, en la comuna de Quilicura, donde se produjo un choque que involucró a 3 radiopatrullas de carabineros, además de un vehículo particular. Fíjense que lo que se sabe, se ha dicho de parte de la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros, es que eran 3 radiopatrullas que iban a cooperar con un procedimiento también en la comuna de Quilicura por un robo con intimidación. Aparentemente ellos iban para poder cooperar con un detenido que había de este hecho y toman a Américo Vespucio hacia el lado poniente, y es en la bajada de Lomata donde se encuentran con otro vehículo que iba ingresando a Américo Vespucio, y habrían chocado por alcance 3 radiopatrullas, y además se había estado involucrado este vehículo particular, que era un camión. Vamos a escuchar las palabras que hubo del teniente a cargo. El personal involucrado no resultó con ningún tipo de lesiones. El primero de los vehículos, al momento de tomar la autopista Américo Vespucio, enfrenta un camión con carga sobredimensionada, por lo cual tiene que detener la marcha. Y son los 2 vehículos posteriores los que frenan, siendo el último de este el que impacta al vehículo que iba en medio, el cual por proyección resultó dañado en su parte trasera y causó daños en el primero de los vehículos involucrados.
Claro, rumbo a cooperar con esta detención. Entonces este hombre que había participado en un robo allí en la comuna de Quilicura, se produce finalmente este choque. Seguramente venían a una velocidad bastante rápida para poder llegar así al lugar, y es entonces cuando se encuentran con este camión que finalmente los hace bajar la velocidad y se termina produciendo este choque que involucra a estas 3 radiopatrullas que quedaron con daños evidentes, y que por supuesto les vamos a estar contando cómo evoluciona esta noticia. Andrea, José Antonio. Por supuesto, quedamos muy atentos a eso. Daniela, muchísimas gracias por la información. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Tengan muy buenos días. Hace exactamente 1 hora y 45 minutos llegó la esperada primavera para muchos, a todos los países ubicados al sur del Ecuador. Santiago también la recibe con una temperatura mínima de 6 grados. A esta hora tenemos ya 7 grados con un 95% de humedad relativa en el ambiente. Cielos parciales, podríamos decir, ocasionalmente más nubosos, sobre todo en el sector poniente. Harta niebla también en el sector, así que si viene conduciendo recién hacia la capital, tengan mucha precaución, sobre todo en la carretera del Sol, porque hay mucha niebla proveniente desde sectores costeros por la vaguada costera. Vamos a revisar cómo se viene el pronóstico para Santiago, con una jornada bastante primaveral, al menos el día de hoy, pero ojo que se va a venir bastante calor, sobre todo hacia mitad de semana acá en Santiago. Precipitaciones solo hoy día en la región de Aysén y algo en Magallanes. Ojo sectores costeros de la región de Aysén, porque podrían tener precipitaciones a ratos bastante fuertes, sobre todo ahí en Caleta Tortel, que podrían acumular hasta 100 milímetros en 24 horas. Hoy día lunes, de nublado a despejado, con una mínima de 6, una máxima que estimamos en 24 grados. El índice de radiación ultravioleta ya durante la tarde en niveles altos va a despejar el cielo por completo en la capital. El sector oriente seguramente va a estar despejado desde muy temprano. Martes completamente soleado, una mínima de 5, una máxima ya más calurosa de 28 grados. Nos vamos al día miércoles, el día más cálido de esta semana, con 6 en la mañana, 30 grados por la tarde, por lo que algunas comunas podrían llegar a los 31 grados. Ya el día jueves baja nuevamente la temperatura, podría ingresar nubosidades de la costa, haciendo que baje la temperatura y refresque algo el ambiente en la capital, pero en general esta primavera se viene bastante calurosa y lamentablemente sigue un año muy seco acá en Santiago y en gran parte de la zona central. Ahí vemos imágenes de la capital, con esas imágenes que ya comienza de a poco a amanecer. Nos despedimos y nos vemos un ratito más actualizando la temperatura también en otras ciudades. 24 grados de máxima en Santiago, y vemos imágenes de Melipilla. La niebla se apodera del sector poniente de la capital, seguramente el sector oriente está mucho más limpio el cielo y una humedad del ambiente más baja, producto que esta humedad viene desde sectores costeros. Advección costera se llama el fenómeno, producto de la gran intensidad que tiene este fenómeno conocido como vaguada costera en ciudades como Valparaíso y Viña del Mar. Que tengan muy buenos días y nos vemos más ratito. Bien, ya son las 6 de la mañana con 38 minutos y la madrugada de este día lunes 23 de septiembre a las 5 de la mañana con 24 minutos, un sismo de magnitud 5.4 en la escala de Richter afectó la zona central del país, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro se ubicó 86 kilómetros al oeste de Copquecura, en la región de Ñuble, con una profundidad de 9 kilómetros. Preliminarmente no se han reportado daños a personas, estructuras o alteración de servicios básicos como resultado de este movimiento. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el SHOA, afirmó que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de nuestro país. La información está ahí en nuestro sitio meganoticias.cl. Bien, el presidente Sebastián Piñera llegó hasta la ciudad de Nueva York, va a participar allí en la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, durante la cita, el mandatario refutó a la expresidenta Michelle Bachelet, que en condición de alta comisionada de Derechos Humanos señaló que para su oficina el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro, mientras Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, para el presidente Piñera, el presidente es Juan Guaidó. Reiteró su apoyo además a la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. Tiene una cita también en varios niveles, ¿no?, para tratar el tema de la crisis climática. Vamos a revisar el informe de Maribel Retambal.
Aunque ya es otoño en Nueva York, el termómetro en Manhattan marca 28 grados. Con esta postal de fondo, decenas de neoyorquinos aprovechan los últimos días de calor en la Gran Manzana, mientras en el Times Square, símbolo de la llamada ciudad que nunca duerme, los turistas repletan las calles despidiendo la primavera. Es precisamente aquí donde se han volcado los ojos del mundo y hasta donde llegó el presidente Sebastián Piñera. Aterrizaje del próximo anfitrión de la COP25, que tendrá un papel protagónico en dos importantes eventos: la cumbre climática impulsada por la ONU y que tiene a la activista adolescente Greta Thunberg como invitada estelar, y luego la Asamblea General de Naciones Unidas. La misión del mandatario: el contribuir a que la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global se haga con mayor sentido de urgencia y con mayor sentido de eficacia. Por eso es que junto al líder francés Emmanuel Macron promoverán la Alianza por los Bosques Tropicales, capitalizando el rol del mandatario chileno en la crisis en la Amazonía. Instancia en Naciones Unidas donde el mandatario podría coincidir con la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet. Según consignó el diario La Tercera, la expresidenta abordó la situación en Venezuela, afirmando que para Naciones Unidas el presidente de la Asamblea es Juan Guaidó, que el presidente electo Nicolás Maduro, lo que fue refutado por el mandatario. La posición del gobierno de Chile es que Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela, fue designado como presidente encargado por la Asamblea Nacional, única institución legítima y democrática que existe en Venezuela. El presidente además reafirmó ser partidario de una salida pacífica a la crisis en Venezuela, lo que será planteado cuando se reúna este miércoles con el presidente Donald Trump. Como próximo anfitrión de la COP25, el mandatario impulsará este lunes la Alianza por la Ambición Climática, que busca compromisos concretos de los máximos gobernantes para luchar contra el calentamiento global. Desde Nueva York fue el trabajo de Samuel Labra, en las imágenes Maribel Retamal, Mega Noticias. Bien, 6 de la mañana con 42 minutos. Vamos de inmediato con imagen en vivo de nuestro dron que está ahí justo en los cielos de la comuna de Maipú. Recuerde que para hoy Santiago espera una temperatura máxima de 25 grados, muy agradable, muy primaveral, aunque esta mañana está fría y con algo de nubosidad. Exacto, maneje con precaución. Ayer volvieron desde diferentes regiones del país más de 800.000 vehículos que concentraron su regreso entre la noche del día sábado y la madrugada del día domingo. De hecho, el propio ministro Alfredo Moreno había confirmado que a eso de las 11 de la mañana de este domingo ya más del 70% de los vehículos que habían dejado Santiago habían experimentado un regreso seguro. Bien, vamos a una pausa y estamos ya de vuelta. Bien, vamos de inmediato a conocer qué es lo que está pasando en términos del tránsito cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos. Usted también nos puede escribir siempre a nuestras distintas redes y plataformas con el hashtag Megatránsito. Y vamos a comenzar de inmediato con lo que tenemos en la pantalla ya, la situación que se está viviendo en camino a Melipilla. Lo decíamos antes de irnos a la pausa, una zona especialmente complicada en términos de la congestión. Ahí vemos que nuestros usuarios están reportando tráfico muy pesado en esa zona, con una velocidad de traslado promedio en ese punto de entre 21 y 12 kilómetros por hora apenas. Hay lugares ahí, ciertas intersecciones donde es prácticamente nulo el movimiento, se hace muy pesado a esta hora, así que ahí tenemos la visión completa. Y también tenemos la imagen de nuestro dron que da cuenta desde el aire de lo que está ocurriendo a esta hora con todavía la capital oscura y con bastante niebla en ese sector. Ahí se puede ver la nubosidad que está muy presente
en esta jornada que va a tener temperaturas bien agradables, primaverales ya, una máxima de 24 grados, pero que durante la mañana está teniendo algo de nubosidad en algunos sectores. Ahí está la imagen entonces, con muchos vehículos ya circulando, con la gente volviendo al trabajo, volviendo al colegio, universidad, después de estos días de fiesta. Nos trasladamos, nos vamos rápidamente hasta la autopista del Sol, donde también se puede ver que hay harto movimiento a esta hora, aunque no tan pesado como lo que veíamos recién en camino a Melipilla, y se puede ver el color naranjo de la línea, que da cuenta de un tráfico moderado a pesado en algunos sectores. Ahí lo informan también los usuarios de Waze, que están reportando de algunos de los puntos más complicados en términos del tránsito en ese sector. Esta también es una zona donde normalmente hay mucho movimiento y por momentos se hace muy pesado el tráfico. Ahí pueden ver, es un sector bastante extenso de la autopista del Sol, la que está con tráfico algo complicado a esta hora de la mañana. Vamos a otro punto de la capital, donde hay un problema que tiene que ver, ahí nos están dando cuenta, en estos símbolos de presencia de niebla, que está generando problemas de tránsito, al menos está haciendo que el tránsito sea más lento de lo habitual. Ahí vemos varias señalizaciones de todos los usuarios que están dando cuenta, entonces, también como una señal de precaución para quienes vayan a transitar por la autopista central hacia San Bernardo. De hecho, ahí estamos viendo, ¿no?, lo que están reportando algunos usuarios, tráfico pesado en una extensión importante de la autopista central. Ahí lo podemos ver, en un trayecto bastante amplio. Y por último, revisamos también lo que está sucediendo en autopista central, en estación central, en la entrada de la ruta 68. Ahí está, quizás algunos que todavía están regresando, ¿no?, a Santiago durante esta mañana directamente. Y ahí el ingreso a la Alameda, ahí se puede ver donde se une entonces también Avenida Gladys Marín. Y cómo está la Alameda a esta hora, también con tráfico de moderado a pesado. Tenemos imagen en vivo de lo que ocurre nuevamente en camino a Melipilla, desde el aire con nuestro dron, con mucha congestión, ya dábamos cuenta, y también ahí se logra ver la niebla o la neblina que hay a esta hora en ese sector de la capital. 7 de la mañana con 15 minutos. Bien, esto nos afecta a todos sin duda. Las cuentas de la luz vuelven a subir en un porcentaje que podría sobrepasar el 30%, según ha informado la propia autoridad. De hecho, se van a incrementar también parte de los insumos que se necesitan para el servicio de electricidad en diferentes regiones a partir del año 2020, de acuerdo a lo informado por expertos y parlamentarios. Claro, la razón se debería esta vez a la entrada y salida de contratos firmados en años anteriores, además de la fluctuación del precio del dólar. Vamos a profundizar en este tema. Estamos ya en contacto con Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo explicar? Nuevamente lo habíamos conversado hace algunos meses, ¿no? Estas alzas que se registran en las tarifas eléctricas. ¿Qué pasa en estos momentos que podría generar entonces esta alza? A ver, para que la gente pueda nuevamente recordar, la tarifa regulada, que es la que pagamos en nuestros hogares, tiene 3 componentes, que es generación, transmisión y distribución. La de generación pesa un 70% de la cuenta mensual. Si nosotros pagamos 100 pesos todos los meses, 70 pesos solamente por el costo de energía. Este costo de energía se actualiza cada 6 meses, en enero y julio de cada año, producto de la salida y el ingreso de contratos de suministro para clientes regulados, que es la primera componente que ustedes mencionaron al comienzo del despacho. Entonces nosotros estamos viviendo un periodo en que estamos saliendo de contratos caros y ingresarán contratos basados en energías renovables no convencionales. Sin embargo, hay 2 componentes adicionales que están jugando en contra, que es el dólar, que efectivamente los contratos están indexados al dólar, y por lo tanto, si el dólar va a la alza, lógicamente en el momento de las actualizaciones semestrales, el dólar nos va a castigar, digamos, la cuenta. Y la tercera componente hay que tenerla en cuenta es los retrasos que han habido en la toma de razón de los decretos tarifarios. La Contraloría General de la República es la que debe hacer toma de razón de estos decretos tarifarios. Por ejemplo, para el caso del decreto de enero de 2019,
este pasó a tarifa recién en mayo, por lo tanto tuvimos 4 meses de retraso. A la fecha ya tenemos 3 meses de retraso con el decreto tarifario que debe haber salido en enero. Por lo tanto, estos famosos remanentes, que es lo que se conocen por la diferencia en el momento que los contratos debiesen comenzar a pasar a tarifa a lo que realmente ocurre en la realidad, también está jugando en contra. Sí, bueno, pero entonces, ¿cuál es el calendario aquí? Porque cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet, el ministro Pacheco en ese momento generó un cambio sustantivo al abrir las licitaciones y permitir el ingreso de nuevos actores al sistema, prometiendo que efectivamente este nuevo modelo con mayor competencia iba a hacer descender sustantivamente las cuentas de la luz, porque evidentemente había condiciones que eran mucho más competitivas en el mercado. Ahora nos encontramos con un alza porque supuestamente el descenso va a venir en algunos años más. Entonces, para no sentirnos abrumados y angustiados, le pregunto directamente, ¿cuál es el calendario y la composición del precio de la luz en un largo plazo, digamos? O sea, ¿viene un alza? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuándo vamos a ver el descenso? Si nosotros nos fijásemos solamente en la componente de ingreso y salida de contratos, las tarifas debiesen comenzar a bajar a partir del 2021, teniendo un fuerte impacto en descenso en torno al 25% para el 2025. Ahí es cuando ya todo lo solar y eólico que se adjudicó, digamos, o las licitaciones históricas del 2015 y 2016 debiesen pasar a tarifa y digamos, la cuenta debiese bajar. Pero debido a la indexación que hay al dólar y a los retrasos de los decretos tarifarios, aparecen estos remanentes que son los que se dejan de pagar cuando corresponde a los generadores y que, de acuerdo a la normativa vigente, deben ser estipulados en el próximo decreto tarifario. Y eso ha hecho que para este año, en el primer semestre del 2019, tuvimos una alza cerca del 15%. Ahora, en julio, el decreto tarifario pendiente tiene un alza en torno al 10% a nivel país. Y si el dólar no nos jugase en contra y todo anduviese de la manera que nosotros esperamos y que la autoridad espera, para el decreto tarifario de enero del 2020 el alza no debiese ser mayor a un 8%, siempre y cuando el dólar no nos juegue una mala pasada y los decretos tarifarios no se sigan atrasando. Entonces, cuando las cuentas de la luz bajen en el 2021 nos van a quedar igual que el año pasado, básicamente. Esto es lo mismo que cuando hacen liquidaciones y en el último tramo, antes de la liquidación, suben el precio y luego la liquidación deja el precio igual que antes, porque si usted dice que las cuentas de la luz van a subir en ese porcentaje y luego van a reducirse el año 2021 en un porcentaje parecido, la verdad es que vamos a quedar con un escenario bastante, digamos, similar al que teníamos hasta hace algunos años atrás. Lamentablemente, la idea de las licitaciones de suministro para el cliente regulado tuvo un muy buen origen, que es de nuestra manera permitir el ingreso de nuevos actores y que las tarifas bajaran. Pero, lamentablemente, como los contratos están indexados en dólar, nos está jugando una mala pasada en este momento. Entonces, la peor situación que pudiese ocurrir es que el dólar siguiese subiendo. Entonces, un mecanismo alternativo que se pudiese implementar es tratar de replicar el modelo que se generó para la estabilización del precio del petróleo. Que en su momento, debido a la volatilidad que tenía el mercado internacional, se generó un mecanismo que permitía tener un valor promedio y que no impactara tanto en los consumidores. Es decir, entonces, una especie, para el caso de energía, Humberto, principalmente como es de tanta complejidad, pudiese aplicarse. Claro, una especie de MEPCO para las cuentas de electricidad, si consideramos, ¿no?, estos mecanismos. Para las residenciales, claro. Para las residenciales. Ahora, si, como dices tú, Humberto, el precio finalmente está indexado a las variaciones del dólar, tampoco tenemos certeza de que en algún momento puedan bajar significativamente lo que se calcula, ¿no? Porque si uno ve lo que está pasando en términos del escenario internacional, la verdad es que está bastante complicado el panorama. Efectivamente, uno apostaba a que a partir de 2021 las tarifas comenzaran a bajar porque los contratos caros ya desaparecen. Pero lamentablemente está la componente del dólar y el dólar en este momento nos está jugando una muy mala pasada. Entonces, ahora, para evitar que las tarifas sigan subiendo, debe implementar un mecanismo de estabilización. Claro, ¿y estas alzas son parejas para todo el país o hay algunas ciudades o regiones que van a tener alzas superiores incluso al 30%? De acuerdo a nuestros cálculos para el decreto tarifario de julio, que es que dice salir de aquí a final de mes o en octubre, a nivel país el incremento debe estar en torno al 10%, pero por regiones dispar. Por ejemplo, en Arica el alza debe estar en torno al 15% y en Concepción en torno al 8%.
Eso va a depender principalmente porque las zonas geográficas son diferentes. Las empresas de distribución establecen diferentes contratos con empresas de generación y lógicamente ahí está el famoso costo asociado a la transmisión, que es dispar dependiendo de la zona del país. Perfecto. Humberto Verdejo, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 22 minutos, actualizamos la temperatura que tenemos a esta hora en Santiago, sector poniente nuboso y con niebla, sector centro solamente neblinas en algunos sectores y completamente despejado el oriente. Baja un poquito la temperatura, se vuelve a repetir la temperatura mínima que se había dado durante la madrugada, 6 grados a esta hora con un 95% de humedad relativa en el ambiente. Claro, a esta hora los índices de radiación ultravioleta en niveles bajos, pero ya saliendo el sol van a entrar a moderados y luego en la tarde pasarían a altos una vez que toda la región metropolitana esté completamente despejada. Vamos a revisar cómo se viene esta primera semana de la primavera. Hoy día ya llegó esta nueva estación del año, la primavera de este año 2019. Vamos a revisar una semana muy calurosa y una primavera que quizás pueda ser también bastante calurosa en toda la zona central, así que mucha atención ahí con la posibilidad de incendios forestales porque venimos de un invierno seco y esta primavera también debería ser con precipitaciones bajo los niveles normales. Nubosa en la mañana, principalmente sector poniente, rápidamente va a variar a despejado, una máxima de 24 grados, ya lo decíamos a esta hora, tenemos la temperatura mínima 6 grados. Martes completamente despejado, 5 y 28 grados, las temperaturas extremas, índice de radiación ultravioleta en niveles altos, ya en próximos días podrían comenzar a pasar a niveles muy altos, producto de que el sol se va acercando a nuestra latitud. Día miércoles, 6 la mínima, llegamos a 30 grados por la tarde, algunas comunas podrían marcar incluso 31 grados en el día más caluroso de esta semana, producto que el jueves se estima el posible ingreso de nubosidad costera, lo que indicaría que podría bajar la temperatura en Santiago a unos 22, 24 grados en la capital. Vamos a revisar, señor director, imágenes de la capital, ¿no? Nos vamos entonces hasta acá con la información meteorológica. Ya lo decíamos, 24 grados la temperatura máxima del día de hoy. Abríguese en la mañana porque a esta hora tenemos 6 grados. Que tengan muy buenos días. Bien, gracias Gianfranco Marcone, siempre con nosotros. Revisemos a esta hora nuestro dron que anda sobrevolando Santiago. Está ahí en camino a Melipilla, entiendo, ¿no? Sí, en la comuna de Maipú. Miren ustedes el taco. Comienza ya a amanecer en Santiago. Muchísimos vehículos de regreso a la normalidad del trabajo, de los estudios después de estas fiestas patrias. Vamos con esa imagen rápidamente a hacer una pausa y ya estamos de regreso con más informaciones en Mega Noticias Conecta. No se vayan. De la mañana con 30 minutos, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, realizó ya el balance final de las celebraciones de fiestas patrias en las fondas del Parque O'Higgins. Bueno, Daniela Valdés estuvo allí, tiene más detalles a esta hora, Daniela. Hola, buenos días. Sí, ven ustedes la imagen en vivo de Ricardo Soto, que a esta hora ya está haciendo los trabajos de limpieza acá en el Parque O'Higgins. Lo que quedó entonces de estas fondas, decía el alcalde que hay una evaluación positiva de lo que se registró este año, cuando hubo también una fonda mucho más sustentable, lo decíamos los días previos, con por lo menos el 50% de las parrillas que eran a gas, el resto de las tradicionales, también con la idea de, por supuesto, tener ser carbono neutral y otras, por supuesto, medidas que se tomaron para este año, por supuesto, cooperar con el medio ambiente. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, a esta hora de la mañana, quien realiza un balance de estos días de fondas. Escuchemos. Se alinearon perfectamente y pudimos recuperar 7.500 kilos que van a reciclarse, más de un 68% más que el año pasado. Eso denota un trabajo de todo, de la ciudadanía que vino, 290.000 personas, pero también de los fonderos. ¿Cuándo se tiene que entregar el parque, alcalde? Nosotros esperamos que el parque el 1 de octubre esté completamente habilitado ya para que la ciudadanía lo pueda usar para actividades propias de un parque y, como siempre, los funcionarios municipales destacar el trabajo que hicieron junto a Carabineros y tantos que tuvieron que estar trabajando mientras muchos celebrábamos. Alcalde, buenos días, estamos en vivo para Mega, a ver si nos puede contar también este balance que usted hacía positivo en este año, donde también hubo mucha preocupación por el medio ambiente. Sí, efectivamente, 3 puntos buenos en la fonda del Parque O'Higgins, los que seguimos hablando en idioma 18, porque aquí la seguridad, el ambiente familiar y sobre todo lo sustentable del parque
tuvo máxima nota. La gente vino contenta, vino feliz. Los fonderos se preocuparon mucho del reciclaje, de tener parrilla a gas, de tener los recipientes, de separar las basuras, y en eso la municipalidad, a través de su dirección de medio ambiente, estuvo trabajando con ellos. Y como usted ve, a menos de 12 horas de haber cerrado las fondas, el parque ya luce limpio. Hicimos un trabajo muy intenso. Las toneladas de reciclaje son 7.500 kilos. 7.500, un 68% más que el año pasado. 35.000 vasos reutilizables se vendieron, lo que denota una preocupación de los propios públicos asistentes a no comprar estos vasos plásticos que se desechan. Tuvimos cubiertos de madera, que fue la novedad de este año, que nos donó la compañía chilena de fósforo. O sea, el ambiente, junto a Carabineros, logramos que este fuera un ambiente muy familiar y seguro, lo que es sumamente destacable. Alcalde, salió mucha gente de Santiago, pero ¿cuánto fue la cifra de personas que asistieron al parque y qué dijeron también los fonderos después de estos días? Los fonderos todos sacaban cuentas muy alegres. Nosotros tenemos un recuento hasta ayer a las 20 horas, puede ser un poquito más, de 292.000 personas. Más que el 2018, eso es importante, pero sobre todo este año vimos a las familias. Y ya veíamos a los nietos con los abuelos, vimos muchas familias, 4, 5, 6 personas, lo que denota que la gente ya entendió que la fonda del Parque O'Higgins es un ambiente familiar, es un ambiente seguro, y este año, a más que nunca, un ambiente sumamente sustentable. Estuvo también la comisaría temporal. ¿Cómo estuvo también la cifra de detenidos este año? Bajamos los detenidos a menos de la mitad del año pasado. Destacar la labor del mayor, que estuvo todos los días a cargo de los servicios, una semana prácticamente. Estuvimos inaugurando la comisaría hace una semana ya con el subsecretario de Prevención del Delito, y en materia de seguridad fue un exitazo, al menos de la mitad, y por delitos menores como podrían ser riña o estado de ebriedad. No hubo ningún delito mayor connotación social, y eso es sumamente destacable. Estábamos con nuestra dirección de seguridad acá también, colaborando con Carabineros, la PDI también de Civil nos acompañó bastante, por lo tanto esta fue una fiesta sumamente familiar y segura. Perfecto, muchas gracias. Alcalde, en vivo para Alessandro, lo escuchábamos cuando yo les decía entonces que también ya han comenzado los trabajos de limpieza entonces en el Parque O'Higgins, para así poder entregar el 1 de octubre este parque, que ya la verdad es que las primeras horas luce bastante limpio y ordenado, a diferencia de otro año, lo que también destacaba el alcalde José Antonio Andrea. Exactamente, se nota ahí la diferencia con las imágenes que teníamos en años anteriores, así que esperamos que eso se mantenga. Muchísimas gracias, Daniela, por toda la información. Muy buenos días. Buenos días. Bien, vamos a revisar la información internacional que en esta oportunidad toca indirectamente a nuestro país. Andrés Ramírez, buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Buenos días, Andrea, José. Sí, vamos a partir con información que toca directamente a nuestro país, porque recordemos que el presidente Piñera llegó en la jornada de domingo, ¿no es cierto? Ahí lo estamos viendo, a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas y también de la Cumbre del Clima, que se realiza precisamente durante esta jornada. El mandatario chileno va a participar precisamente de esta cumbre, pero en el día previo hubo bastante polémica en relación a Venezuela, con unas miradas muy distintas entre el presidente Sebastián Piñera y la expresidenta Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, ahora alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque el presidente Piñera dice que el mandatario legítimo de Venezuela es, ¿no es cierto?, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea de Venezuela, y en cambio la expresidenta Bachelet, en una entrevista que dio a TVN y que también fue replicada por el diario La Tercera, dice que para la ONU el presidente electo de Venezuela es Nicolás Maduro. Ahí hay una diferencia muy clara respecto de las distintas miradas que tienen tanto la expresidenta como el actual presidente de Chile, y esto, por cierto, ya ha provocado, ¿no es cierto?, distintas reacciones respecto de las miradas que hay sobre la crisis que está ocurriendo precisamente en Venezuela. Recordemos que durante esta jornada también va a sesionar el TIAR, ¿no es cierto?, para precisamente ver cuáles son las medidas que se van a tomar para tratar de alguna medida salir de esa crisis que está viviendo Venezuela. Eso ha generado, por cierto, muchas críticas al gobierno de Sebastián Piñera por aprobar, ¿no es cierto?, que se convocara al TIAR, porque ahí se ha dicho que finalmente una de las instancias es precisamente que se pueda realizar algún tipo de intervención armada en Venezuela. Claro, es la última, en el fondo, herramienta que establece este tratado, aunque el gobierno chileno ha insistido en reiteradas oportunidades que no están a favor del uso de la fuerza en Venezuela.
que no es una posibilidad, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha sido la postura de Estados Unidos, que nunca lo ha descartado. Ahora, de todas maneras, lo que decía el presidente Sebastián Piñera es que, bueno, ellos lo que están buscando es hacerle el camino lo más difícil posible, decía, a la dictadura de Nicolás Maduro, y es por eso que van a reunirse también durante esta jornada con el resto de los países firmantes del TIAR. O sea, sí, y también un antecedente que uno tiene que manejar, ¿no? Es que parte de la oposición venezolana hoy día está negociando con el presidente Nicolás Maduro. Ellos firmaron un acuerdo la semana pasada con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. A cambio de ello pidieron la liberación del vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es Edgar Zambrano, que fue liberado luego de estar varios meses encarcelado. Entonces la oposición venezolana no está hoy día unida en relación a la figura de Juan Guaidó como estaba en el mes de abril. Ese es un hecho de la causa sin emitir ningún tipo de juicio, ¿no? O sea, hay parte de la oposición venezolana que por la razón que sea considera que Nicolás Maduro es un interlocutor válido, digamos. Esto demuestra que vuelve a dividirse la oposición venezolana como la ha estado, ¿no es cierto?, en los últimos prácticamente 10 años, cuando estaba Hugo Chávez, después nuevamente cuando está Nicolás Maduro gobernando, la oposición venezolana vuelve a dividirse. Hay que decir que ni Juan Guaidó ni Nicolás Maduro viajaron a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ambos enviaron distintos representantes. Va la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el canciller Jorge Arreaza, sí, entiendo, ellos ¿no? van por parte del gobierno venezolano, y también Juan Guaidó envió sus delegados y también va a estar representado por el embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio. Ahora, en relación a esta cumbre del clima que se va a realizar durante esta jornada y que llega además con la presión de lo que pasó el día viernes en distintas partes del mundo, con esta movilización que fue muy masiva, el gran ausente va a ser el presidente Donald Trump, ¿no? Que decidió participar de una reunión de protección a la libertad religiosa en vez de estar hoy día con la mayoría de los representantes de las principales potencias participando en esta cumbre. Pero uno de los hablar, negacionistas. claro, va a ser Jair Bolsonaro, que ahí tiene una cuenta pendiente respecto a lo que ocurrió con el Amazonas, así que están todos muy atentos respecto a lo que vaya a decir. Y ayer se publicó un informe que se llama United for Science, que es el último informe actualizadísimo de la ONU con todas las variables climáticas habidas y por haber, y que son los números que se van a poner sobre la mesa en la cumbre climática. Así que es importante que la gente lo lea. Viene hoy día en los diarios, online uno lo puede descargar, y habla de varios de los efectos que hemos sentido a nivel mundial y a nivel nacional también, ¿eh? De hecho, ya lo vamos a ver en unos 2 temitas más adelante. Vamos a comentar precisamente ese informe, José Antonio, para explicar un poco las cifras, ¿no es cierto?, que ha entregado este informe, que son bien preocupantes. Vamos a ir ahora sí a otro tema, y esto tiene que ver con la empresa de viajes Thomas Cook, la más, ¿no es cierto?, la segunda más grande de todo el mundo, pero la que inventó estos paquetes de el todo incluido, y que ahora está en quiebra. No logró reunir 200 millones de euros, y eso provocó que 600.000 turistas queden varados en distintas partes del mundo, particularmente en España. En Canarias hay cerca de 150.000 turistas británicos que viajan principalmente a esa zona de España para descansar, ¿no es cierto? Y esto ha provocado una serie de problemas para todos estos turistas que contrataron viajes con esta agencia de turismo británica, la segunda más grande del mundo. Nació en 1878. Claro, muy antigua. Es la más antigua del mundo, pero dicen que no supo acomodarse, adaptarse a los tiempos modernos, y eso provocó finalmente que no lograra salir de esta crisis económica, financiera que está teniendo esta compañía, y eso ha terminado en una quiebra, y por eso ha concluido ahora que miles de turistas por distintas partes del mundo estén ahí en los aeropuertos o incluso en los hoteles que habían contratado, y no pueden salir de ahí, no pueden volver al Reino Unido, básicamente, que es donde son la mayoría de los turistas. Sí, hay un tremendo proceso ahora para tratar de llevar a la gente de regreso, de una repatriación, dicen que no se veía desde épocas de guerra, ¿no? Pero es una mega operadora turística que no llegó a acuerdo con los acreedores, se declara esta quiebra y deja además a miles de personas sin trabajo, cerca de 9.000 ingleses, son ¿no? ingleses, porque la compañía tiene 22.000 trabajadores. Exactamente, o sea, además va a tener un impacto importante en términos de empleo para el Reino Unido, que sabemos ya está en una situación muy compleja a puertas del Brexit, así que es una nueva mala noticia para ese país. Me causa curiosidad, no sabría que chequearlo, ¿eh? Como de un día para otro, o sea,
no llega a un acuerdo con sus acreedores y todos sus compromisos quedan ahí. Ha pasado antes, lo hemos visto, ¿no? con, por ejemplo, una aerolínea islandesa, WOW, que fue hace unos 3, 4 meses, donde ocurrió exactamente lo mismo, quedan todos los pasajeros votados sin que nadie responda. Lo que pasa es que aquí la cifra es escandalosa. Claro, en términos de la cantidad de personas afectadas, increíble. Bueno, vamos a ir ahora a otro tema. Esto es lo que estaba comentando recién José y tiene que ver con este informe del clima que ha sido entregado previo precisamente a esta cumbre del clima que se va a realizar en Nueva York y tiene cifras muy impactantes. Por ejemplo, dice que el periodo más caluroso de la historia fue desde el 2014 al 2019. En esa misma fecha entró una cantidad de 20% más de gases a la atmósfera. Son cifras, ¿no es cierto?, muy dramáticas las que ha entregado la Organización Mundial del Clima previo precisamente a esta cumbre en Estados Unidos, en Nueva York. También ha hablado, por cierto, el secretario general de Naciones Unidas, a quien le ha pedido a los presidentes del mundo que no vayan con palabras bonitas, que no sean discursos solo bonitos, sino que con propuestas totalmente concretas, porque esto requiere de soluciones ahora ya. Eso es interesante, porque lo que han establecido es que si no lleva una propuesta clara respecto a las medidas que hay que tomar, ni siquiera mejor vaya a intervenir. De hecho, se han reducido en ese sentido las intervenciones de mandatarios, porque se está buscando optimizar el tiempo y concentrarse en quienes realmente tengan propuestas serias. Entiendo que, por ejemplo, el presidente español Pedro Sánchez tiene una propuesta ahí con Perú. Hay distintas iniciativas que van a ponerse hoy día sobre la mesa para tomar una acción urgente en relación a este tema y los compromisos que se han adquirido. El informe es súper didáctico, porque yo leí un resumen que viene hoy día en la prensa y habla un poco de la cadena completa. Entonces dice, bueno, hay menos agua congelada, se eleva el nivel del agua. Subió 3,2% desde 1993 a la fecha. Y se hace más ácida el agua del mar, por lo tanto hay un tremendo problema allí. En los ecosistemas. Exacto, se altera todo, está todo interconectado, lo sabemos porque ya la ciencia lo ha demostrado hasta el cansancio. Entonces, cada uno de los eslabones de la cadena del ecosistema se ve alterada. Pero el resumen, digamos, en simple, está lleno de estadísticas, pero el resumen en simple yo creo que cualquiera de nosotros lo puede hoy día demostrar, que es que el cambio climático, la crisis climática llegó más rápido de lo que se pensaba. Y si uno cruza datos del United for Science con los datos nacionales respecto a la mega sequía, de los más de el 80% de los puntos de medición hídrica en el país están bajo lo normal. Dicen que ha sido el invierno más seco en 70 años aquí en Chile. Bueno, es parte de eso mismo, digamos. O sea, está todo súper relacionado. Si la naturaleza es muy inteligente. Por eso hay que tomar medidas ahora ya, están diciendo las autoridades del mundo. Vamos a ver qué pasa entonces ahí en Naciones Unidas durante esta cumbre del clima. Vamos a ir a otro tema que también se esperaba que tuviera repercusiones, o de hecho va a tener repercusiones ahí en Nueva York, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que finalmente no se va a reunir, ¿no es cierto?, con el mandatario iraní, Hassan Rouhani, porque ha dicho que ya no hay forma de conversar con el líder iraní, a pesar de que en las últimas semanas había dicho que estaba dispuesto a conversar ahí en alguna reunión bilateral mientras se desarrollaba la Asamblea General de Naciones Unidas. Ha dicho que eso no va a ocurrir. Dice, no está totalmente descartado, pero no tengo ninguna intención de reunirme con él. Dice, no tengo en agenda reunirme con Rouhani, pero no descarto que eso pueda ocurrir, porque sabemos que muchas veces en el marco de estas cumbres de presidentes o de representantes de los gobiernos surgen a último minuto, ¿no? Se van negociando ahí algunas reuniones y encuentros bilaterales, y eso por el momento no se descarta del todo. Sabemos en un contexto bien complejo, después de las acusaciones que hace el gobierno de Estados Unidos, también lo hace el Reino Unido y otras naciones en contra de Irán, por el ataque con drones en contra de esta petrolera. Bueno, pero el presidente saudita. Trump prefiere ir a un encuentro sobre libertad de culto. De repente las prioridades de la Casa Blanca son bien curiosas, digamos, y que probablemente están, diseñadas en relación al año electoral, básicamente, porque uno no entiende que en esta contingencia, con una tensión de este nivel entre Irán y Estados Unidos, con los precios del petróleo disparados, con los problemas que ha generado en la región, en fin, incluso con un actor tan sensible como es Israel, que está en un proceso de indefinición política,
el presidente deje de lado la crisis climática, no quiera reunirse con el presidente de Irán por una mesa de trabajo sobre libertad de culto, que es muy importante sin duda, pero dentro de la jerarquía de los problemas no está dentro de lo más relevante por lejos, digamos. Ni eso, ni tampoco el tema del clima, Exacto. que tampoco va a acudir. O sea, eso demuestra cuáles son las prioridades que tiene el presidente de Estados Unidos. Recordemos que hay mucha tensión ahí en el Golfo Pérsico. Irán ha dicho incluso que cualquier tipo de ataque a su país va a ser respondido de manera drástica. No descartan incluso una guerra, ni responder, y responder de cualquier forma y de la forma más drástica posible ante cualquier agresión a su país. Vamos ahora con otro tema. Miren esto que está ocurriendo aquí. Esto es China, ¿no es cierto?, que se está preparando. Esa imagen, la ciudad totalmente iluminada. Son dos ciudades, dos importantes ciudades chinas que estuvieron completamente iluminadas durante la noche del domingo para ya comenzar a preparar los festejos del 70 aniversario de la República Popular China, que eso es el 1 de octubre, ya la próxima semana, inicios de la próxima semana, pero ya están comenzando los festejos en China con estos espectáculos que siempre nos acostumbran a presentar este tipo de show, ¿no es cierto?, cada aniversario de la República Popular China. Tienen experiencia, lo hemos visto en los Juegos Olímpicos y en otras celebraciones donde hay shows que son realmente espectaculares y seguramente nos van a sorprender una vez más con festejos en las principales ciudades, en Beijing, en Shanghái y en otras, donde vamos a poder observar dicen eso. que debieran... ¿Qué va a pasar en Hong Kong? Esa es una buena pregunta. En Hong Kong, el domingo, ayer, hubo nuevamente protestas. Protestas y enfrentamientos. 16ª jornada de protestas en Hong Kong, que esa es la principal preocupación que está teniendo, por cierto, yo creo que el gobierno chino. Van a ver además, aparte de lo pirotécnico y lo anecdótico y lo artístico, que es muy lindo, hay una sensación de nacionalismo político producto de la tensión comercial. China se siente de alguna u otra manera subestimada, maltratada en términos políticos por el presidente Donald Trump. Y el otro día leía, bueno, lo vimos en las propias cartas de Xu Bu, este intercambio epistolar con el diputado Belolio, ¿no?, a raíz del caso de Hong Kong. Entonces, va a haber un tema, digamos, probablemente de utilizar esta fiesta también como una suerte de golpe de timón y de demostrar que la República Popular China sigue vigente como proyecto, ¿no? Claro, y muy unida, eso es lo que pretende demostrar el gobierno chino, pero hasta aquí Hong Kong sigue siendo una piedra en el zapato muy, muy complicada para las autoridades de Pekín, porque lo decíamos, a pesar de estas bonitas imágenes que vemos ahí con las ciudades totalmente iluminadas, en Hong Kong no está pasando eso, y lo que hemos visto semana tras semana, ya son prácticamente 4 meses de protestas masivas que se están realizando ahí en Hong Kong. Esas son imágenes. Claro, ahí tenemos imágenes de las últimas protestas, ¿no? De las protestas de este día domingo. Ya lo decíamos, son casi 4 meses de manifestaciones. Y hemos visto hasta aquí que, a pesar de que se eliminó ese decreto que permitía las extradiciones a China, finalmente los manifestantes han seguido en la calle pidiendo una serie de otras demandas, entre ellas más democracia, más libertad, incluso que la gobernadora de Hong Kong, ¿no es cierto?, renuncie. Eso no ha ocurrido hasta ahora y eso ha generado mucha tensión en las calles de Hong Kong, y la preocupación de China es que eso de algún modo va a empañar los festejos por su 70 aniversario. De la República Popular. Claro, Carrie Lam sigue ahí. Pese a que, recordemos, trascendió que ella misma hubiese dejado el cargo si hubiese podido lo antes posible, ¿no? Conversaciones como privadas. Trascendieron algunas conversaciones donde daba cuenta que ella no quería seguir en el cargo y que realmente se mantiene ahí, ahora, probablemente porque hay una orden. Ahora, recordemos que los manifestantes, entre otras cosas, lo que han estado pidiendo en este petitorio, que se amplió desde la exigencia inicial, que tenía que ver con que se terminara con esa ley de extradición, tiene que ver con, por ejemplo, libertad de algunas personas que han sido detenidas, el fin de la persecución, dicen ellos, contra los líderes opositores, en fin, una agenda pro democracia la llaman ellos. Claro, una sustitución, además, muchos creen que hay que sustituir el sistema de elección indirecta, porque Carrie Lam no hay voto directo, ¿no? Hay un colegio electoral que elige a Carrie Lam a partir de un voto indirecto, por lo tanto, claro, no hay una democracia participativa tal y como la conocemos, es un sistema heredado del Reino Unido cuando tenía control sobre esa zona hasta el año 97. Ahora, la verdad es que
posibilidades reales de llegar a modificaciones estructurales es muy difícil, ¿no? China ni siquiera se ha abierto a esa posibilidad y además juega todo contra reloj, porque a medida que avanza el tiempo se acerca la fecha en que China ya podría tomar eventualmente el control total de la isla, que es el año 2047, que uno dice, bueno, tantos años más, pero son, bueno, 20 años, digamos, 30 años, que es lo mismo que ha pasado desde que regresó a control chino, claro. Vamos a ir ahora a otro tema. Miren, esto tiene que ver con los premios Emmy que se entregaron, ¿no es cierto?, anoche en Los Ángeles. Vamos a partir con un ambiente que vamos a escuchar ahora. Bueno, para los fanáticos de esa serie, ¿no es cierto?, la banda sonora debe ser muy característica. Oye, pero es que es de culto. Yo siempre tarde a la serie, entonces no vi nunca Game of Thrones, pero creo que es como de culto. Yo la vi completita. Así que, absolutamente. Ahora, si bien se llevó 2 premios anoche, entre ellos... Pero se llevó el más importante. El de Mejor Serie Dramática. Tenía 7 nominaciones, no fue tan apabullante su triunfo como sí habíamos visto en otras premiaciones, ¿no? Donde habían arrasado con todos los premios. Pero aún así sigue siendo la serie con más premios de toda la historia. Exacto, sí. Yo quiero ver Fleabag, porque una amiga que vive en Estados Unidos... También le fue muy bien. Transmite con ella que Fleabag es lo máximo. Claro, ganó 3 premios Fleabag. Entre ellas Mejor Actriz. Mejor Actriz, Mejor Comedia, ¿no es cierto?, y Mejor Director. Bueno, a otra que le fue muy bien fue Chernobyl también, que ganó Mejor Miniserie, que le ganó a otra que también era candidata a ganar en esa categoría, que es Así nos ven, que es una serie de Netflix, que retrata, que cuenta la historia, ¿no es cierto?, de 5 jóvenes afroamericanos en Estados Unidos que fueron condenados injustamente por una violación. Es tremenda esa serie, es tremenda porque está basada en ese caso real, ¿no?, donde jóvenes o niños eran más bien... Eran niños, sí. Por un sesgo absolutamente discriminatorio, racial, fueron condenados en un proceso sumamente cuestionado, y entiendo que los protagonistas de la vida real, o sea, quienes fueron parte de ese juicio, estaban también invitados a la premiación. Sí, estuvieron ahí. Exacto. Y me sumo a la indignación por no haber sido galardonada Amy Adams por Sharp Objects. Le ganó Michelle Williams, decían otra vez Amy Adams, siempre, que es una excelente actriz, pero siempre la pobre tiene problemas, llega a las nominaciones y le cuesta que le den siendo que es digamos, su interpretación es muy buena. Además, cuando hay premiaciones, nunca quedan todos contentos. Sí, pues de todas maneras. Andrés Ramírez, muchísimas gracias por toda la información. Buenos días. Que esté muy bien, buenos días. Bueno, de vuelta aquí en el país, casi el 25% de los controles de narcotest durante estas fiestas patrias lamentablemente dieron positivo. Claro, el balance definitivo de estos días se lo entrega a esta hora Senda, y Camila Espinosa nos va a entregar los detalles. Camila, buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Andrés y José Antonio? Así es, porque un balance, dicen las autoridades, bastante más positivo respecto de lo que fue el año 2018. 24 fallecidos, el año 2018 tuvimos 39. Algunos de los otros datos, 1083 accidentes de tránsito se registraron desde el día martes hasta el día domingo. En tanto, más de 752 personas lesionadas y más de 9.000 controles a buses interurbanos se realizaron en todo nuestro país. Si bien es un balance positivo, ustedes lo comentaban al inicio, ¿cuál es la preocupación que existe hoy en día? El tema del narcotest, porque es primera vez que se implementa, ¿cierto?, acá en nuestro país a partir de este año, y las cifras, la verdad, no han sido muy alentadoras. Pero primero pasamos a escuchar las declaraciones de la ministra Gloria Hutt, al igual que del general de Carabineros, quienes estuvieron conversando con nosotros, entregándonos todo el balance de este fin de semana largo de estas fiestas patrias. Se registró una cantidad de 1.083 accidentes de tránsito, que corresponde a un 29,6% menos que el año pasado, una cantidad de 24 personas fallecidas, 15 menos que el año pasado, que corresponde al 38,5%, y 752 personas lesionadas, que es el 22% menos que el año pasado. La noticia es muy buena. No es buena en el sentido de que queremos que el número de fallecidos sea 0, pero hubo una reducción de 40% respecto al año pasado en un periodo comparable.
Y eso es una tremenda noticia. Yo creo que aquí esto es el resultado de una combinación que nunca habíamos tenido. Y eso implicó un despliegue en terreno muy grande. De hecho, en el caso del Ministerio de Transporte, rompimos récord de control de buses interurbanos, con más de 9.000 controles y 1.000 y tantas infracciones. Hasta que no tengamos un solo fallecido, nos va a quedar trabajo por hacer. Pero por supuesto que se ha notado que esta campaña fue liderada por el presidente de la República y generó un impacto importante porque tenemos un 40% menos de fallecidos que lamentar, un 40% de menos de familias que tienen un dolor que no se va a poder recuperar, y en ese sentido seguir con las campañas permanentes, porque no solamente en las fiestas se generan estos fallecimientos. En nuestra región metropolitana tuvimos 8 fallecidos, uno menos que el año pasado, y tuvimos cerca de un 40% menos de accidentes de tránsito. Bueno, y lo decíamos, lo que no fue muy alentador fueron las cifras que se entregaron de los narcotests que se realizaron a nivel nacional, y para eso estamos con Carlos Charm, que nos va a entregar más antecedentes, director nacional del Senda, respecto a esta temática. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Andrea y José Antonio. Efectivamente, antes de las fiestas patrias, el presidente de la República lanzó por un plan que se llama Por un 18 Seguro. Ese plan, compuesto por la acción de muchos ministerios, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Trabajo, Transporte y obviamente lo que nos corresponde a Senda, tenía una serie de acciones. Dentro de esas acciones estaba implementar o seguir implementando la tolerancia cero a la conducción bajo el alcohol y las otras drogas. Planificábamos hacer más de 100 operativos y 24.000 controles de alcotest y narcotest. Esos más de 100 operativos se realizaron a lo largo de las fiestas patrias, entre el 12 de septiembre y el 22 de septiembre, y superamos largamente esos 24.000 controles, llegando a 38.000, cerca de un 89% más de controles que el año pasado. Ahora, respecto del narcotest, es algo que se implementó este año. ¿Cómo es la evaluación? ¿Positiva, negativa? Mire, de esos 38.000 controles, lo que dice en relación con el alcotest, unos 0,84% dieron positivo. En cuanto a los narcotest, dieron 23,98% dieron positivo. Cifra altamente preocupante y que nos llama a la reflexión no solamente de seguir trabajando en la cultura preventiva, en la fiscalización, pero también de cómo nosotros individualmente nos exponemos a situaciones de riesgo al conducir bajo los efectos del alcohol y las otras drogas. Perfecto. Muchas gracias, director, entonces ahí por todas las indagatorias respecto de lo que tiene que ver con el narcotest, por todas las cifras que nos entregó también. Específicamente ahí lo que les decíamos, no es muy positivo el tema del narcotest que se comenzó a implementar este año. De hecho, lo decíamos, se hicieron bastantes fiscalizaciones, se encontraron bastantes personas en nuestro país que dieron positivo con el alcotest, pero también con el narcotest. Bueno, nos despedimos, los dejamos obviamente con más informaciones acá en Mega. Que tengan todos muy buenos días. Gracias, Camila. Muy buenos días. Nosotros comenzamos también a despedir esta edición de Mega Noticias Conecta. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga un buen día lunes. Que tenga una excelente semana, quede conectado en todas nuestras plataformas. Buenos días. Chao.